Bueno, vamos a refutar algunos de los puntos del video. Como primer punto tenemos que Dios no es trino. Bueno, antes que nada debemos comprender que la Biblia es la palabra de Dios y es ella quien nos da las herramientas necesarias para aclarar en nuestro corazón las dudas que surgen. Ella misma nos da cita en algunos pasajes que confirman la existencia de un Dios único y verdadero. En Deuteronomio 6:4 nos dice: escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. La doctrina de que Dios es uno en el sentido numérico está claramente establecida en el Antiguo Testamento para que Israel hiciera diferencia del Dios único y verdadero de los muchos dioses que lo rodeaban. La unicidad de Dios la podemos encontrar en muchos versículos de la Biblia. Tenemos a Isaías 44 del 6 al 8, tenemos a Santiago el capítulo 2, el verso 19 y así muchos otros versículos que nos dejan ver que Dios es uno y único. Acerca del segundo punto, que Padre y Espíritu Santo no son nombres propios, bueno, pues Dios a través de muchas formas se ha revelado al hombre para dar a conocer su nombre. Ahora, dice el escritor de Hebreos, se ha revelado a través de su Hijo, cuyo nombre se convierte en la completa revelación propuesta por Dios para el hombre. El mismo Señor Jesús declara que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dios usó nombres como medio de autorrevelación progresiva. Por ejemplo, en Éxodo 6:3, Dios dijo: aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Sin embargo, Dios no les reveló el significado completo de ese nombre en su aspecto redentor. Así que en Éxodo 6:3, Dios promete revelarse a su pueblo de forma nueva, es decir, Dios empezó a asociar su nombre a una comprensión de su carácter y su presencia. El nombre de Jesús es el nombre que Jehová Dios prometió revelar cuando dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Eso lo encontramos en Isaías 52:6. Acerca de la alteración de la cita en Mateo 28:19. No solo es el testimonio de Eusebio de Cesarea. Si investigamos un poco más, encontramos varios personajes que dan fe de la modificación de este versículo. Además que la Biblia misma no hay otra fuente que sustente la veracidad de Éxodo 6:3. Dios dijo: aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Sin embargo, Dios no les reveló el significado completo de ese nombre en su aspecto redentor. Así que en Éxodo 6:3, Dios promete revelarse a su pueblo de forma nueva, es decir, Dios empezó a asociar su nombre a una comprensión de su carácter y su presencia. El nombre de Jesús es el nombre que Jehová Dios prometió revelar cuando dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Eso lo encontramos en Isaías 52:6. Acerca de la alteración de la cita en Mateo 28:19. No solo es el testimonio de Eusebio de Cesarea. Si investigamos un poco más, encontramos varios personajes que dan fe de la modificación de este versículo. Además que la Biblia misma no hay otra fuente que sustente la veracidad de este versículo. La iglesia primitiva no creía en la Trinidad. Cuando se derramó la primera vez el Espíritu Santo y Pedro da el primer discurso, le dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, el verso 3. Dios le bendiga. Vamos a refutar los últimos 4 puntos del video. Mi nombre es Freddy Pesillo Salguero y vamos a refutar y qué dice la Biblia acerca de estos 4 puntos. Entonces el cuarto punto es: los apóstoles bautizaron en la Trinidad según Mateo 28:19. Pero ¿qué dice la Biblia? En Hechos 2:38 dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces ahí solo en ese
En ese hecho o en ese acontecimiento se bautizaron como 3.000 personas. También tenemos en la Biblia el bautismo del etíope, que eso está en Hechos 2, en Hechos 8. También tenemos el bautismo de Cornelio, que está en el versículo 10. También tenemos los bautismos de Pablo, la conversión de Pablo. También tenemos los bautismos de los discípulos de Juan. En el nombre de Jesús se hicieron bautizar. Entonces, la Biblia no me registra un bautismo en los títulos, por lo tanto, pues no es válido el bautismo en Hechos, Mateo 28:19, como lo afirma este personaje. La Biblia lo refuta solo. El quinto punto dice que Deuteronomio 6:4, que los israelitas, que ese versículo todo apunta a que hay una Trinidad allí en ese versículo, pero el Señor Jesús le preguntaron: ¿y tú quién te crees? ¿O cuál es el gran mandamiento? Y Jesús responde y le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo, en fin. Y él dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno Dios es. Pero él ya no menciona a Jehová, sino que él dice el Señor. Marcos 1:29, él ya dice el Señor, o sea, refiriéndose a él. Entonces podemos ver que es el mismo Dios que se hizo en carne y se manifestó. Los judíos nunca creyeron en un solo Dios, según ellos, pero la Biblia dice todo lo contrario, que hay una palabra que ellos dicen que es un Dios trino y que está en el Talmud. Bueno, en fin, aquellas cosas, barbaridades que dice este personaje, pero la palabra del Señor me dice todo lo contrario. Primero nos podemos dirigir a primera de Timoteo 3:16. Cuán grande es el ministerio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ya con ese versículo podemos ir aclarando la situación. También tenemos en Isaías 43 que dice que Él es el único que salva. 44:6 dice ser el primero y el último. Apocalipsis 1:8 dice: el Señor, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces no hay otra Trinidad, no hay otro Dios fuera de Él quien salve. Si Él hizo conocer su nombre desde antes para poder salvar, Jesús fuera de Él quien salve. Si Él hizo conocer su nombre desde antes para poder salvar, Jesús se reveló a nosotros para que por medio de Jesús podamos ser salvos. Ahora dice que uno tiene que ser revelado ese nombre para poder ser salvo, para conocer la unicidad de Dios. Claro que sí, la Biblia lo dice así. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan 17:21, que nos dio a conocer ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual hemos sido bautizados. Entonces, mis hermanos, gracias. Estos son los versículos con los cuales podemos refutar estos 4 puntos y a este Señor que dice que la unicidad es un dogma nada más, pero la unicidad está en la Biblia y lo podemos verificar mediante su palabra. Bendiciones.